Hola, bienvenidos a un nuevo video de Aprende un poco de Mate. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Pasa a la Universidad. Bueno, como hemos visto, estoy desarrollando videos para ayudarles a todos ustedes, pues que en este proceso tan bonito de ingreso a la universidad. Entonces, estamos haciendo ejercicios de matemáticas. Acá vamos a presentar otros tres ejercicios. La verdad, hay unos muy interesantes. O sea, este primero que vamos a desarrollar tiene una moraleja que les voy a decir y les voy a insistir mucho en que pues tengan mucho cuidado. Y en el ejercicio 45, bueno, que dice ahí, que es el segundo del video, también va a haber un truquillo por ahí, o sea, para que estén muy pendientes. Y bueno, ya vamos a ver cómo se solucionan estos ejercicios. Ahora, lo primero, el primer ejercicio es este de acá. Te dice, se tiene un cilindro de radio R y altura h y un cono circular de radio 2R y altura h. Sobre las dos figuras es correcto asegurar que el volumen del, y te dan un espacio, del volumen del, tin, y te dan la respuesta. ¿Listo? Entonces aquí lo primero es lo siguiente, pues eh, queremos ver, son relaciones del cilindro con respecto al cono de los volúmenes, ¿sí? O sea, la relación de los volúmenes de las dos figuras. Entonces, lo primero es recordar cómo es el volumen de un cilindro. Entonces, tú tienes que el cilindro es esto, ¿no? Entonces, y aquí, bueno, me quedó un poco chueco, pero bueno, aquí tendrías el centro y aquí tienes el R. Entonces, va a ser, ¿cómo va a ser el volumen de este cilindro de acá? Entonces, va a ser el área, por decirlo así, de la base, ¿sí? Que sería esta partecita de acá, que como es el área de una circunferencia, pues es pi por r al cuadrado. Y ahora necesitamos seguir sumando todas esas áreas de tal manera que me cubra todo el cilindro. Entonces por eso pues tiene una altura y la vas a multiplicar por h. Y con eso te da el volumen del cilindro. Ahora, tú quieres encontrar el volumen del cono. El volumen del cono es algo similar porque tú tienes que la figura del cono es así, ¿sí? Entonces tú tienes acá que esto va a ser un r grande y por aquí va a tener una h grande. ¿Listo? Entonces el volumen de ese cono, ¿qué va a ser? Va a ser precisamente lo mismo de aquí de la base, ¿sí? El área de la base, que sería pi r al cuadrado. Y nuevamente por la altura que necesitamos ir como subiendo esas áreas. La cuestión es que para el cono, pues ya no siempre los círculos van a ser así como uniformes, entonces pues vas a tener que agregar un parámetro de más. Entonces aquí sería por h sobre un tercio, que es el parámetro o la constante que precisamente les estaba mencionando. Ahora, ¿cuál es la ciencia de este ejercicio? A ti te están diciendo que este R mayúscula es 2R, R del cilindro, ¿listo? El radio del cilindro. Y el H mayúscula es, pues, dos veces la altura del cilindro. Entonces, tú eso es lo que tienes que hacer. Reemplazar. Te queda pi y aquí te va a quedar 2R, todo esto al cuadrado. Y aquí te va a quedar, pues, por 2H. ¿Listo? Sobre 3. Ahora, si tú haces la cuenta, 2 a la 2 te da 4. 4 por 2, 8. Entonces te va a quedar 8 tercios, ¿sí? De pi por r al cuadrado por h. ¿Listo? Entonces, bueno, si se perdieron en algún momento, por favor háganmelo saber en los comentarios y pues lo revisamos, pero si lo entendiste, excelente. Ahora, aquí podemos notar algo interesante. Tenemos que esto es el volumen del cilindro, miren que es pi r cuadrado h, pero aquí también pi r cuadrado h, es decir, eso es el volumen del cilindro. Es decir, que el volumen del cono nosotros lo podemos escribir en términos del volumen del cilindro, porque te va a quedar que el volumen del cono es igual a 8 tercios del volumen del cilindro. Asimismo, tú puedes escribir el volumen del cilindro en términos del volumen del cono, simplemente despejas el volumen del cilindro. Entonces el volumen del cilindro te va a quedar que va a ser igual a, entonces pasas el 3 acá a multiplicar y el 8 a dividir, te queda 3 octavos del volumen del cono. Entonces con estas dos cositas de acá, ya podríamos ser capaces de responder la pregunta que nos están haciendo acá. Entonces sería, miren, la primera respuesta nos dice, sobre las dos figuras es correcto asegurar que el volumen del cono, bueno, del volumen del, y la primera respuesta es cono es 3 octavos del volumen del cilindro, pero miren que el volumen del cono es 8 tercios del volumen del cilindro. Ahora, si tú tomas, entonces esta respuesta no puede ser. Ahora miren algo particular de esta B. Entonces nos dice que es correcto asegurar que el volumen del cilindro es 8 tercios del cono. ¿Listo? Entonces miren que el volumen del cilindro es 3 octavos del volumen del cono, entonces no puede ser. Pero miren aquí algo interesante. Tenemos esta B y esta D y miren que es la misma respuesta. Entonces,
Aquí es donde viene la moraleja de este ejercicio. Tengan cuidado, muchachos, porque pueden encontrarse con algún error de, pues, de tipeo, ¿sí? En el momento de reacción, cualquier persona se puede equivocar. Recuerden que las personas que hacen estos exámenes son humanos, ¿sí? Entonces, tú te puedes equivocar, yo me puedo equivocar cuando vas escribiendo algo. Entonces, si hay un tipo de error, ¿sí? De ese estilo, coméntenselo a las personas que están a cargo de cuidarlos en el examen, porque ellos tienen que pasar el informe y seguramente ese punto no lo valgan, o sea, lo anulen, porque, por ejemplo, si no está la respuesta, ¿cómo lo van a valer? ¿Listo? Recuerden que eso lo calificas una máquina, no es como que alguien lo esté calificando y tú puedas decir como, oye, no, la respuesta no está y la coloca acá al lado, no, eso lo califica una máquina. Entonces, háganselo saber a la, pues a la persona que les está cuidando, porque si bien puede que sea un error de tipeo y que en la máquina cuando lo califiquen digan que la respuesta correcta es la C, yo que es la D, digamos, y esa era la que pensaban que iba a ser la correcta, pero si ustedes colocan la B, que porque es la misma, entonces pues tengan cuidado con eso y es mejor decirlo para que la anulen y no se la valgan a nadie, ¿listo? Pero bueno, continuemos. Y ahora esta pregunta se, bueno, como la B no es, pues la D tampoco es, y la C nos dice que es el volumen del cono es 4 tercios del cilindro, pero miren que el volumen del cono nuevamente es el 8 tercios del volumen del cilindro. Entonces ninguna respuesta es. ¿Cómo debería decir la respuesta? El volumen del cilindro, o sea, sí, el cilindro, o sea, debería estar así. Cilindro es 3 octavos y aquí cono, ¿listo? Así debería ser la respuesta. Pues, o sea, pues considerando que acá hubo el error de tipeo, ¿no? Sí, o si bien, o puede decir también, el volumen del cono es 8 tercios del volumen del cilindro. O sea, entonces, ahí ya se generan como confusiones, ¿sí? Y se puede generar una discusión de cuál podría ser la respuesta correcta. Entonces ahí tengan cuidado, muchachos, no les dé miedo hablar con la gente, recuerden que ellos son humanos, o sea, no piensen que una persona que está cuidándolos, pues no les va a poner atención, por el contrario, ellos están pendientes es de ustedes, entonces por favor háganselo saber a ellos también. Bueno, ahora viene el segundo ejercicio de este video. Entonces, que este también tiene algo interesante. De hecho, este ejercicio, bueno, y el último sí ya es un poco más sencillo, pero este tiene cositas interesantes que ustedes tienen que tener en cuenta en el momento de hacer el examen. Perdón. Entonces, vamos a leerlo. Nos dice, en un concurso, dos participantes parten desde un mismo sitio, uno al oriente y otro al sur, con velocidades de 4 kilómetros por hora y 3,6 kilómetros por hora, respectivamente. Entonces, tú, consejo para este tipo de ejercicios, ahí en tu papel, rápido, raya y haz tu grafiquito, ¿sí? Para que te hagas una idea de lo que te están preguntando. Entonces, tú dices, ah, listo, me están diciendo que uno va al oriente. Entonces, uno va al oriente y el otro va al sur, y el otro va al sur. Entonces uno te dice que, digamos que esto va a ser, pues yo lo voy a llamar partícula uno acá y aquí partícula 2. El que va al oriente es la partícula uno y el que va hacia el sur es la partícula 2. Tú lo puedes llamar como gustes, puede ser, o puedes dibujarlo como un carrito, puedes dibujarlo como un jugador de fútbol, puedes dibujarlo como quieras, o sea, simplemente imagínatelo y métete en el cuento del problema para que lo logres entender y lo saques bien. Entonces la velocidad de uno va a ser 4 kilómetros por hora. Y aquí va a ser 3,6 kilómetros por hora. ¿Listo? Esa sería la velocidad de la partícula 2. Ahora, a ti te dicen que al cabo de 2 horas se encuentran separados por una distancia entre. Entonces, si a ti te dicen que es una distancia entre, te están diciendo que encuentres una aproximación, es decir, un intervalito en donde esté ese resultado que te están pidiendo. Entonces, para eso, lo que tú tienes que pensar es como, ojo, aquí, bueno, otra cosa, aclaración, aquí esto es como si fuera un origen, bueno, para que es la aclaración. Ahora, bueno, tú quieres saber es las distancias recorridas por cada una de las partículas o, bueno, por los participantes, ¿sí? Bueno, yo le dije partículas, pero son participantes en general, ¿listo? En el punto. Entonces, tú tienes acá el participante uno, llamémoslo participante uno. Y aquí tú dices, bueno, quiero saber cuál es la distancia recorrida por el participante uno. Pues entonces tú simplemente dices como, bueno, la distancia recorrida va a ser pues la velocidad por el tiempo recorrido. Entonces vas a decir que va a ser 4 kilómetros por hora por 2 que son 2 horas. Se simplifican las horas y te va a decir que recorrió 8 kilómetros.
¿Listo? Este sería el participante 1. Y ahora tú tienes acá el participante 2. Y haces lo mismo. Lo único es que aquí tienes que se movió a 3.6 kilómetros por hora. Entonces lo multiplicas por 2 horas, se te simplifica y aquí te va a quedar 7.2 kilómetros. ¿Listo? Y esa sería la distancia recorrida por el participante 2. ¿Listo? Pero a ti te están diciendo que a qué distancia se encuentra uno de 2. Entonces a ti te están preguntando por esta distancia de acá. Es decir, que tienes que hacer uso del teorema de Pitágoras, que pues, pues eso es algo que tienes que conocer para responder este examen de admisión o por lo menos ganarte una de las preguntas, algunas de las preguntas. Entonces, ahora mi consejo, ¿cuál es? Y es donde yo les digo que tienen que pensarla muy bien. Como ustedes les están pidiendo que encuentren como una aproximación, ¿sí? O sea, porque le están diciendo que está entre. Entonces, mi consejo es, piensen en aproximar, por ejemplo, si este está en decimal, piensen en aproximarlo al valor más cercano en entero. Entonces, si está a 7.2 kilómetros, entonces esto aproxímenlo a 7 kilómetros. Y trabajen con eso, que seguramente, pues vamos, o sea, van a darse cuenta que vamos a llegar a una forma de acotar el problema y encontrar efectivamente, pues, el intervalo que estamos buscando. Entonces, ¿por qué se los digo? Por experiencia, porque yo así estaba resolviendo este ejercicio, pues preparando el video, y me puse a hacer todas las cuentas con el valor de 3.6, bueno, con este valor, 7.2 kilómetros al cuadrado, bueno, o sea, te quedaría algo así como 8 al cuadrado más 7.2 al cuadrado, ¿sí? Pero entonces te vas a dar cuenta que si no tienes como una calculadora o algo así, se te va a volver un poco dispendioso y complicado para encontrar ese intervalo que te están pidiendo. En cambio, si tú haces la aproximación, va a ser algo más sencillo de ver. ¿Por qué? Porque si tú tomas, listo, tú quieres encontrar esta distancia acá, que sería la hipotenusa del triángulo. Entonces tú dices, bueno, la distancia va a ser la raíz, o sea, tomando ya la aproximación, va a ser 8 al cuadrado más 7 al cuadrado. ¿Listo? Pero esto, ¿qué va a ser? Va a ser 8 al cuadrado, ¿qué es? Pues va a ser 64, ¿sí? Y pues 7 al cuadrado es 49. Ahora, si tú haces esa suma, te va a quedar 9 más 4 te da 13. Y aquí te quedaría un 1. Y pues 6 más 4 10 y un 1 que llevas te quedaría 113. Ahora, bueno, tú quieres es encontrar, tú dices, bueno, ¿y el 113 cómo hago para encontrarle? Pues eso en dónde está. Pero es muy sencillo, ¿por qué? Tú, o sea, tú buscas, te vas a pensar como, bueno, ¿qué raíces cuadradas conozco yo? ¿Listo? Entonces piensas como, bueno, 10 al cuadrado es 100. Entonces, si yo le saco la raíz cuadrada a 100 pues es 10. Y si tú te vas, pero y bueno, pensando en eso y tú sabes que 100 pues es menor que 113. Entonces tú dices, ah, bueno, eso me va sirviendo para acotarlo, ¿no es cierto? Pero ahora tú también sabes la otra. Tú sabes que 11 al cuadrado es 121. Entonces tú dices, y 121 es mayor que 113. Entonces también lo puedes acotar por ahí. Y son valores que tú conoces. Y de hecho son valores que pues pueden irte, o sea, te pueden dar como la pista acá. ¿Listo? Entonces tú dices, ah, bueno, eso sirve. Y si tú le sacas la raíz a todo, eso se puede hacer. Entonces, bueno, ¿por qué se puede hacer? Porque, bueno, la función, cuando sacas raíz, es una función así creciente. Entonces, pues, si es creciente, vas a poder sacar la raíz así, si los números son mayores y te va a conservar la desigualdad, ¿listo? Entonces aquí, pero tú dices, ah, esto es 10, esto sería la raíz de 113 y esto sería 11. Entonces, ah, bueno, entonces la raíz de 113 está entre 10 y 11, entonces la respuesta es la B y te sale. Entonces es una forma de hacerlo ágil. Entonces, se los digo porque, como les decía, si uno se pone a hacer muchas cuentas así con el 7.2 pues realmente vas a perder tiempo valioso en el examen y que precisamente pues el examen está hecho para que tú no te tomes tanto tiempo en algunos puntos, sino que ellos quieren evaluarte la agilidad con la que pienses las cosas y también pues tienes que hacer algunas aproximaciones. Entonces, piénsenlo también de esa forma. Si están haciendo un ejercicio y le están saliendo muy, muy largo, digan como, oiga, no existirá otra forma también de resolver el mismo ejercicio de tal manera que me reduzca la cantidad de cálculos que haga para ganar tiempo. Recuerden que el tiempo es muy importante en este examen de admisión. Pero bueno, entonces continuemos. Si tienen otra pregunta sobre este ejercicio, por favor, háganmelo saber en los comentarios que se les estaré muy pendiente para responderles sus dudas. Ahora bueno, empecemos ya
o bueno, terminemos con este ejercicio que nos dice, en el sistema de coordenadas que muestra la figura, se divide en un pentágono, es decir, esta figura acá, recuerden que un pentágono es una figura de 5 lados. Entonces, en el cual la recta x igual a 1 es el eje de simetría, es decir, esta partecita acá es el eje de simetría. ¿Y qué más te dice? Si las coordenadas de los vértices B, C y E son respectivamente 4, 0, 1, 3, ¿sí? Entonces, mi consejo es ubiquen así rápidamente, cuando estén en el examen, ubiquen las coordenadas rápido. Entonces te dicen que B es 4,0, perdón, sería 4,0, esta coordenadita de acá. Y te dice que C es 1,3, o sea, esta coordenada acá es 1,3. Y te dicen que el E es menos 1,5, ¿listo? Menos 5, es eso. Entonces ahora te dicen las coordenadas de A son y las coordenadas de D son. Entonces pues es algo sencillo. Tú te vas acá, tienes este punto acá y este miren que es simétrico con este de acá. Entonces tú lo primero que ves es que el A está sobre el mismo Y, es decir, sobre menos 5. Entonces sería menos 5. Pero ahora tienes que encontrar cuál es precisamente pues tu X. Como primera cosa, tu X miren que es positivo. Ya pues eso sí es claro, ¿no? Pero ahora tú tienes que darte cuenta de cuál es la distancia de acá a acá, para asimismo esa misma distancia sumársela acá a acá y darte cuenta cuál es la x. Pero eso es muy sencillo porque tú dices, ah, bueno, acá tienes menos 1 y tú sabes que este de acá es el eje de simetría, es decir, es 1. Por lo tanto, entonces la distancia pues va a ser la distancia que haya entre menos 1 a 1. Y la distancia que hay entre menos 1 a 1 es que menos 1, aquí tienes el 0 y aquí tienes 1, es decir, aquí sería una unidad y aquí otra unidad, es decir, son 2 unidades. Entonces, esto de acá, la distancia son 2 unidades. Pero entonces, si tú te vas, como esto es el eje de simetría, esta parte de acá también tiene que tener 2 unidades. Por lo tanto, entonces, si aquí tienes que el eje X, o si el eje X está en 1, entonces súmale 2. Sería, si tienes acá el 1, entonces quieres moverte 2 unidades hacia allá, entonces serías acá 2 y 3, es decir, una unidad y otra unidad, entonces aquí sería 3. Entonces miren que aquí ya podemos acotar las respuestas, que esta acá no sería y esta acá tampoco sería, porque sería 3, menos 5. 3, menos 5, ahora tenemos que encontrar cuál es la acá. Para eso entonces tenemos que buscar cuáles son las coordenadas del punto D. Y nos hacemos o nos ayudamos con el punto B. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que esto es 4,0, es decir, que pero esta distancia acá, por la simetría, pues tiene que ser la misma de acá. Entonces, si sabemos esta distancia de acá, podemos encontrar la distancia de acá. ¿Listo? Entonces, miren, si nosotros tenemos esto, aquí tenemos que es 4 y queremos saber la distancia, sería, tenemos aquí el 1, tenemos 2, 3 y 4. Entonces, miren que aquí es una unidad, 2 unidades, 3 unidades, es decir, que esto de acá son 3 unidades. Por lo tanto, aquí también te tienes que volver 3 unidades. Entonces tú dices, ah, bueno, por acá. O sea, si quieres verlo con rectas para que sea más fácil y no te pongas ahí y te enredes. Entonces tienes acá el 1 y quieres devolverte 3 unidades. Entonces sería 1, aquí sería 0, ahí sería una unidad, sería menos 1, 2 unidades y aquí menos 2. Entonces mira, 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades. Es decir, que este puntico de acá tiene que ser menos 2. Y ya, como este punto está sobre el eje X, quiere decir que la Y pues es 0. Entonces esa sería la coordenada del punto D. Entonces miren que la respuesta acá es la C. Y bueno, entonces con esto terminamos el video de hoy. Si te gustó el video, por favor, regálame tu like. Si quieres aprender un poco más sobre todo esto hermoso de matemáticas, te invito a que te suscribas al canal. Si tienes, por favor, dudas o algo así, házmelo saber en los comentarios. Es muy interesante pues, conocer sus dudas. También es muy interesante si no tienen dudas, por lo menos que me den un comentario así bien positivo para seguir adelante con este proyecto. Entonces, bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.